Buenos días, mi nombre es Eva María. Hoy vamos a dar respuesta al formulario de preguntas de Teoría General del Derecho Público. La primera pregunta que tenemos es: explique por qué el derecho constitucional se configura como derecho público fundamental. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público se deben de someter a la Constitución Nacional de Venezuela. De aquí parte la idea de que el derecho constitucional se configura como derecho público fundamental, bajo los lineamientos que tiene el artículo 137, donde le da los principios de legalidad y de competencia. Como segunda pregunta tenemos: explique por qué la prohibición del artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de cambiar las formas del gobierno. El artículo 6 forma parte del conjunto de los artículos de los principios fundamentales de la Constitución, donde se establece la forma de gobierno. Ahí nos dice que estos principios están sustentados en democrático, el gobierno tiene que ser descentralizado, los mandatos pueden ser revocables, debe otorgarse a partir de elecciones, hacerse de forma responsable y debe efectuarse en forma alternativa. Esto indica la forma del gobierno venezolano y no se le puede emprender una tramitación de enmienda constitucional. La tercera pregunta dice: ¿dónde ubicar el régimen del gobierno venezolano? Exponga brevemente. Venezuela es una república federal y presidencialista, gobernada según la Constitución de 1999, lo que implica autonomías territoriales. Posee un sistema presidencial. El jefe de Estado, el presidente, es también el jefe del gobierno, siendo la cabeza del poder ejecutivo del país. Cuarto, ¿cuáles son las características de los gobiernos presidencialistas aplicables a nuestro sistema constitucional? El jefe de Estado es la persona que representa a un país ante el resto del mundo. Es quien participa por sí mismo o por delegado en reuniones internacionales. Nombra y recibe delegaciones diplomáticas, entre otros actos. Tal y como lo establece el artículo 226 de nuestra Constitución, el presidente o la presidenta de la República, el jefe o jefe del Estado o Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción de gobierno. Como quinta pregunta tenemos: con relación a los tratados internacionales, ¿cuál es la competencia de la Sala Constitucional? Según el artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consiste en verificar, a solicitud del presidente o presidente de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación. Esto indica que se debe partir de un control a priori, o sea, antes de que exista la norma jurídica, con el fin de evitar la impugnación de un tratado internacional. Y por otra parte, el control posterior, que existe la posibilidad de, una vez ratificados dichos tratados, la Sala Constitucional declare la inconstitucionalidad de un tratado, por cuanto la norma internacional no es conforme con nuestra Constitución. Como sexta pregunta tenemos: ¿por qué Caracas, como capital tradicional de la República, ha tenido siempre un régimen municipal especial? Así lo designa nuestra Constitución en su artículo 18, donde establece la ciudad de Caracas como la capital y asentamiento de los órganos del poder nacional, lo cual asimismo le designa una ley especial, la cual establece la unidad política territorial de la ciudad, su organización, su gobierno, su administración, competencia y recursos, para así alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso, la ley garantiza el carácter democrático y participativo de su gobierno. Séptimo, ¿cuándo se considera que existe falta absoluta del presidente de la República y cómo se resuelve cuando se produce después de la toma de posesión? Serán faltas absolutas del presidente o el presidente de la República la muerte, la renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia
con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo y la revocatoria popular de su mandato. Ante la falta absoluta del presidente, después de la toma de posesión se encargará el vicepresidente ejecutivo bajo dos condiciones. Primero, presidente encargado, cuando esto ocurra en los primeros 4 años del periodo constitucional, exigiéndose así el nombramiento de elecciones o la convocatoria de elecciones dentro de los 30 días consecutivos siguientes, para hacer una nueva elección universal, directa y secreta. Y la otra condición, como presidente, cuando la falta se produzca durante los 2 últimos años del periodo. Explique cuáles son las prohibiciones a los funcionarios públicos. La Ley de Estatuto de la Función Pública en su artículo 34 establece realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que lo acrediten como funcionarios públicos o miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones. La Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 147, 148 y 149, establece que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no a parcialidad alguna. No se debe producir su nombramiento y remoción, no podrán ser determinados por la afiliación o orientación pública. Quien esté al servicio del Estado, municipio o república no podrá celebrar contrato alguno con ellas. Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, al menos que la ley lo autorice. Nadie podrá disfrutar más de una jubilación o pensión, salvo que la ley lo autorice. No podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros. Como novena pregunta tenemos, exponga brevemente los principios del régimen parlamentario. El Parlamento es aquel órgano formado para ejercer funciones de gobierno, como por ejemplo proponer, legislar y aprobar leyes, así como lo establece el artículo 187 de nuestra Constitución. Allí encontramos las funciones de nuestro Parlamento venezolano. Existen 3 principios del sistema parlamentario. El primer principio es cuando los parlamentos ejercen todas las funciones del gobierno. El segundo, donde las funciones del gobierno recaen sobre el primer ministro. Y el tercero, el sistema parlamentario del gabinete, donde todos los ministros ejercen las funciones del gobierno. En nuestro Parlamento de Venezuela, el Parlamento de Venezuela está conformado por los diputadas y diputados elegidos por voluntad popular. Y como 10ª pregunta tenemos, exponga brevemente las estructuras del gobierno venezolano. La estructura del Estado o el Poder Público Nacional está constituida por todas aquellas instituciones u órganos que nos lo identifica nuestra Carta Magna o nuestra Constitución. Tenemos como en primer lugar el Poder Legislativo, por la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo, presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidente, el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, tribunales y juzgados, Poder Ciudadano, Fiscalía General de la República, Contraloría General del Estado y Defensoría del Pueblo. Y por último, el Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. Por su amable atención, muchísimas gracias.